Muy buenas tardes a todos. Desde Bogotá, nuevamente les habla Nancy Torres, actual presidente de la Junta Directiva de la Seccional Colombiana de la ACI. En nombre de la seccional, deseo darles la más calurosa bienvenida por estar acompañándonos en el día de hoy en esta conferencia. La Seccional Colombiana de la ACI fue creada hace 42 años y es un gusto para nosotros poder difundir, fomentar la educación, la práctica técnica y la investigación científica relacionada con el concreto. Todo esto es posible dado el apoyo de los demás miembros de Junta Directiva, así como de nuestros patrocinadores, Master Builders, AIS, MAPEI, Escuela Colombiana de Ingeniería de la Dirección de Posgrados, Forza, Totsemen y SICA. Nuevamente, es necesario que nos veamos por estos medios virtuales. Los seminarios presenciales, como todos ustedes saben, en este momento están congelados, pero esperamos poder llegar prontamente a ustedes de manera presencial. Pero esto no ha impedido que podamos llegar a través de estas plataformas virtuales. Dando continuación con nuestro ciclo de conferencias, mediante la serie de conferencias ACI, Durabilidad, Evaluación, Reparación y Sostenibilidad, tenemos una serie de 4 conferencias que ya han tenido oportunidad de ver en la difusión que hemos realizado. Tenemos entonces hoy en la 4ª conferencia, contamos con la presencia del ingeniero Arturo Gaitán Covarrubias. Él nos va a presentar una conferencia titulada El concreto y la construcción en tiempos de sostenibilidad. Los objetivos de esta conferencia es introducir a los conceptos de sostenibilidad y construcción sostenible, evaluar el papel de la industria de la construcción en la sostenibilidad, conocer las estrategias en el uso del concreto para minimizar los impactos y ejemplificar con casos de éxito el uso del concreto sostenible. Damos entonces la bienvenida al ingeniero Arturo Gaitán Covarrubias. Arturo pertenece al capítulo ACI en México y también pertenece al Instituto Mexicano de Concreto Sustentable. La hoja de vida de Arturo es ingeniero civil de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la UNAM, y maestro en Ingeniería del Tecnológico de Monterrey. Ha tenido una activa participación gremial como presidente del capítulo ACI Centro y Sur de México, tesorero del AMIT, fundador del Instituto Mexicano del Concreto Sustentable, pertenece a la Asociación Mexicana del Concreto Decorativo y de la Sección Noroeste de México del ACI, y en 2018 recibió la categoría de Fellow del American Concrete Institute y del capítulo por sus actividades gremiales en todo México. También Arturo es miembro con derecho a voto de los comités de sustentabilidad del concreto, de los sistemas de calificación de sustentabilidad, de cambio climático, de aseguramiento de la calidad, certificación internacional del taller 318, competencias estudiantiles. También ha tenido numerosos premios personales y actividades educacionales en las que ha participado. En ASTM también es miembro con derecho a voto de los comités de concreto y agregados y sustentabilidad. En ISO coordina el Comité de Sustentabilidad en la Construcción y el de Gestión Ambiental del Concreto y Estructuras de Concreto. También Arturo es delegado mexicano de la Secretaría de Economía ante la APS para temas de sustentabilidad en la construcción e igualmente cuenta con diferentes certificaciones de la ACI como de LEED y ha recibido reconocimientos de la ISE como joven profesional en Australia y el reconocimiento del American Concrete Institute como miembro joven por los alcances profesionales que ha realizado. Vamos a dar la bienvenida a Arturo. Muchas gracias, Arturo, por acompañarnos el día de hoy en esta serie de conferencias que organizamos desde Colombia. Y antes de dar inicio, Arturo, les cuento que vamos a tener una ronda de preguntas al final. Ustedes las pueden ir consignando en el chat. Muchas gracias, Arturo. Bienvenido. Muchas gracias, Nancy. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar con nosotros en esta transmisión y muy contentos de compartir con ustedes las experiencias y la información que estamos seguros que nos van a ayudar a construir un mejor futuro. Agradecer a la doctora Nancy Torres por su invitación y por su excelente liderazgo que tiene al frente de la seccional colombiana del American Concrete Institute y por este esfuerzo que está haciendo todos los miembros de la sección colombiana por hacer llegar el conocimiento y seguir haciendo esfuerzos por transmitir estos conocimientos en estas épocas que estamos viviendo todos actualmente, ¿no? Y sobre todo también agradecerles a ustedes por el interés
de conocer más y mejor los temas de nuestra industria de la construcción y nuestra industria del concreto. Entrando ya un poquito al tema que amablemente nos han invitado a dar, que se centra en los temas de la sostenibilidad, la construcción y el concreto, vamos a reforzar algunos conceptos básicos de la sostenibilidad, con la intención de sensibilizarnos y de poder dimensionar la magnitud que este tema tiene en nuestra industria, pero sobre todo que sepamos que existen muchas posibilidades de intervenir desde ahora nuestras edificaciones y nuestros diseños. Vamos a comenzar por ahora por definir qué es la sostenibilidad. Existe una definición que es mundialmente aceptada y es la que da las Naciones Unidas. Esta definición nos dice que la sostenibilidad como es la manera en que satisfacemos nuestras necesidades del presente sin comprometer la habilidad de futuras generaciones para cumplir sus necesidades. Es decir, cómo satisfacemos las necesidades que tenemos en la actualidad de recursos como el agua, los alimentos, la energía, los bienes, asegurándonos que quienes vienen atrás de nosotros, nuestros hijos, los hijos de sus hijos, etcétera, etcétera, tengan también acceso a satisfacer sus necesidades de recursos. Y entonces, en ese mismo sentido, vamos a definir qué es la construcción sostenible. La construcción sostenible se basa en un concepto que surgió hace muchos años del desarrollo sostenible y que hoy día este concepto sigue siendo la base de las políticas socioeconómicas de todos los países con el fin de garantizar la continuidad del desarrollo económico social sin agotar los recursos naturales y proteger el medio ambiente. Entonces, la construcción sostenible se define como la manera de satisfacer las necesidades de la población actual de acceder a vivienda, a infraestructura, sin comprometer el futuro de las siguientes generaciones. Las nuevas prácticas que existen hoy día de construcción sostenible deben ir enfocadas a reducir al mínimo el impacto ambiental, controlar los residuos generados, prevenir la contaminación y utilizar los recursos naturales en forma eficiente, sin olvidarse de los aspectos socioeconómicos y culturales. Es decir, es la forma o la manera en la que la industria de la construcción debe empezar a actuar para conseguir los logros del desarrollo sostenible. Los proyectos sostenibles deben combinar la experiencia que hemos tenido a través de muchos años en varias profesiones, como lo es la arquitectura, la ingeniería y la construcción. Todos los nuevos enfoques que empezamos a tener hoy día con respecto a los nuevos materiales que están surgiendo, las nuevas aplicaciones, tienen que ir enfocados a poder combinarlos y encontrar mejores soluciones para las construcciones. Quizá no todas las construcciones puedan evitar dañar su entorno, pero lo que sí debemos intentar es reducir al máximo el impacto que tengamos sobre el medio ambiente. Y aquí vamos a empezar un poquito para que no sea yo el único que esté hablando y ustedes los únicos que estén escuchando. Vamos a empezar a hacer una dinámica que me va a ayudar a interactuar un poquito con ustedes. Si tienen acceso o si es posible que entren a su explorador, a su navegador de internet, metan la siguiente dirección en su navegador: www.menti.com, y ahí ayúdenme a poner este código, el que se ve aquí en la pantalla, 855090. Entren ahí, www.menti.com. Cuando estén ahí en ese navegador, por favor, ingresen la clave 855090. Entren ahí, por favor,
y les voy a pedir que respondan una pregunta que viene ahí. Y esa pregunta ¿es lo mismo sustentabilidad que sostenibilidad? ¿Ustedes qué dicen? Estamos muy habituados a escuchar la palabra sustentabilidad, no tanto la palabra sostenibilidad. Pero ¿ustedes qué dicen? Ya tenemos casi 46. Vamos a ver, ustedes díganme, ¿es lo mismo sustentabilidad que sostenibilidad? Bueno, ustedes fíjense, ahí en su navegador les va a aparecer la pregunta, ¿es lo mismo sustentabilidad que sostenibilidad? Díganme sí, no o no saben, o tal vez. Ahorita se les va a abrir la pregunta ahí. Muy bien, bueno, este es un tema controversial. ¿Cuál es la palabra correcta a usar? ¿Sustentabilidad, sostenibilidad? Bueno, la realidad es que la palabra sustentabilidad no existe. La palabra sustentabilidad, si ustedes la buscan en el diccionario, en la Real Academia Española de la Lengua, van a encontrar que no existe esa palabra. Y entonces, ¿por qué la usamos? Porque hemos adoptado de la palabra sustainability en inglés y hemos estado adquiriendo esa, por escucharla del inglés, la adoptamos al español y le ponemos sustainability. Pero en realidad la palabra correcta a utilizar es la palabra sostenibilidad. Parece que está un poquito lento mi internet y la herramienta esta de Menti es un poquito caprichosa, pero bueno, la idea es que nos quedemos con la idea de que la palabra correcta es sostenibilidad. Usamos indistintamente las dos palabras, así es que no se preocupan por ese tema. Entonces, aquí nos vamos a referir todo como sostenibilidad. La sostenibilidad está formada por tres ejes fundamentales, que si uno de ellos hace falta, entonces no lo consideramos como sostenible. Estos ejes son el eje social, el eje económico y el eje medioambiental. Si solo se consideran dos, cualquiera de ellos, y uno no, entonces no estamos hablando de algo sostenible. Podremos estar hablando de algo que es equitativo, de algo que es admisible o de algo que es viable, pero no sostenible. Entonces, muchos tenemos la idea de que el tema de sostenibilidad solamente está ligado al medio ambiente. Quizás sea el eje más importante o el eje donde más repercuten los impactos ambientales. Pero cuando hablemos de algo sostenible es porque forzosamente involucra a los tres ejes de la sostenibilidad. Y la sostenibilidad no es algo que esté empezando, no es algo que esté de moda. La sostenibilidad es una realidad, es el presente y es algo que llegó para quedarse. Nuestras construcciones siempre van a tener ahora que lidiar con temas de sostenibilidad. Ahora, en la industria de la construcción tenemos tres retos fundamentales y que los debemos tener en mente siempre. Las edificaciones en donde nos toque participar desde nuestra área de influencia, ya sea como tecnólogos de concreto, sea como diseñador estructural, como arquitecto, como ingeniero de instalaciones, etcétera, etcétera. Debemos tomar en cuenta que estas edificaciones deben cumplir con esas tres premisas o tres retos. Tienen que ser respetuosos con el medio ambiente, deben ser socialmente aceptados y deben ser también económicamente benéficos. En nuestra industria se tiene la idea, y bueno, no solo en nuestra industria, en todos ámbitos, en todos los productos y servicios, se tiene la idea de que el tema sostenible tiene que ser un tema que nos va a costar, o sea, que vamos a estar como donando o regalando dinero por no contaminar. Y no, esto es un concepto malo. El tema de sostenibilidad es que también la parte económica se vea beneficiada. Entonces, un edificio sostenible no significa que va a ser más caro. Tiene que ser económicamente beneficioso. ¿Por qué? Porque tenemos que analizar todo el ciclo de vida o la vida útil del edificio para que podamos realmente verificar los beneficios económicos.
Quienes estamos en la industria de la construcción estamos acostumbrados a utilizar ciertos materiales. ¿Por qué? Pues porque nos gustan, porque así nos enseñaron a usarlos, porque así nos enseñaron en la universidad, en la escuela, por costumbre, porque así me enseñó con quien trabajo, o simplemente porque así me han funcionado siempre. No todos los materiales, o más bien todos los materiales tienen beneficios sustentables, pero también tienen deficiencias. El concreto no es la excepción. Ahora es momento de empezar a pensar en fabricar materiales de nuevas formas, de incorporarlos a nuestros proyectos de maneras diferentes e inteligentes para que podamos cumplir con los retos que les comenté al principio. La información que vamos a ver a partir de hoy tiene la principal intención de dar a los equipos de diseño y de construcción, a los inversionistas, a los desarrolladores, también a los usuarios de las edificaciones, información objetiva sobre las características del concreto, incluyendo tanto sus pros como sus contras relacionados con la sostenibilidad. Para medir el impacto que existe de cualquier actividad, hay un concepto que se llama la huella mundial. Esta huella mundial o huella ecológica mide qué tantos recursos estamos requiriendo de la Tierra para satisfacer nuestras necesidades. ¿Se acuerdan del concepto de sostenibilidad, no? Bueno, hoy día la humanidad requiere casi 2 planetas Tierra para satisfacer sus necesidades. En otras palabras, lo que gastamos o usamos en un año, la Tierra tarda casi 2 años en regenerarlo. Existen algunos escenarios, como se muestra aquí en esta imagen, en donde se indica que si seguimos con las mismas prácticas de consumo, de construcción, de comportamiento, para el año 2050 vamos a estar requiriendo casi el equivalente a 3 planetas Tierra. Sin embargo, si tomamos acciones que nos lleven a tener reducciones rápidas de ese impacto, para el mismo 2050 vamos a estar otra vez en equilibrio. Pero, ¿qué significan estas mismas prácticas de consumo, de construcción, etcétera, etcétera? El concepto de huella ecológica aplica también para cada uno de nosotros, o sea, no solo para la construcción o no solo para los materiales, sino para nuestras actividades, para los productos que utilizamos nosotros día a día, para los productos que fabricamos, no solo el concreto, sino los aditivos, los impermeabilizantes, el acero, la cimbra, todos los productos que usamos, que fabricamos, los servicios que damos o que recibimos, todos tienen un impacto. Cada uno de nosotros, como personas, tenemos un impacto asociado. Si ustedes quieren conocer ese impacto, es interesante que lo hagan. Aquí abajo les estoy poniendo dos direcciones de páginas web en donde ustedes pueden calcular cuál es el impacto que generan de acuerdo a su estilo de vida. Es un ejercicio muy, muy interesante. tuhuellaecológica.org o entren a una página que se llama carbonfootprint.com /calculator.aspx. Entren, es un ejercicio muy interesadamente. Y bueno, aquí de antemano les ofrezco una disculpa porque quise actualizar esta gráfica con los datos de Colombia. Sin embargo, va a ser más ilustrativa que otra cosa. Hay un concepto que se llama también la huella mundial per cápita o por persona. Y esta huella lo que nos dice es cuánto está impactando cada uno de nosotros en los diferentes recursos que tiene disponibles. Y este valor lo que nos dice es, en el lugar donde yo vivo, de acuerdo a las condiciones que tenemos en esos países, y aquí sí, México y Colombia tienen muy parecidas los recursos, por los tipos de clima, la orografía, etcétera, etcétera. Se parecen mucho. Entonces, en esa porción de tierra donde yo vivo, ¿cuántos recursos
tiene capacidad la tierra para darle a cada uno de sus habitantes. Y después también me dice, yo como ser humano, o sea, yo como mexicano, como colombiano, como peruano, como costarricense, ¿cuánto estoy consumiendo? Y entonces lo que hace aquí es un balance. ¿Cuánto tiene disponible tu país y cuánto se está gastando la gente de cada uno de esos países? Y entonces saca una valoración para decir cuál es el déficit que tengo de recursos en mi país. En el caso de México, por ejemplo, como se muestra aquí, en México se tiene una biocapacidad de 1.2 hectáreas, es decir, se mide en área de recursos. Y la gente, los mexicanos, están consumiendo 2.6 recursos de hectáreas. Entonces, en México ya existe una deficiencia de los recursos que cada uno tiene acceso. Por ejemplo, lo que nos muestra es el valor de Estados Unidos. En Estados Unidos se tiene ya casi una deficiencia, fíjense, de casi 5 hectáreas por persona que están requiriendo o que ya están teniendo ahí como déficit. Más o menos el promedio global está en 1.7 hectáreas de déficit, que eso se alinea con lo que vimos en la gráfica de los planetitas, de casi 2 planetas Tierra, ¿no? Y bueno, para poder tener un indicador estándar de todos los impactos que generan las actividades humanas, se ha establecido un indicador estándar, que es la huella de carbono. Y esta huella es un indicador de la cantidad de gases de efecto invernadero que se generan por diversas actividades, como lo es el impacto de una empresa o de un producto o de un servicio, ya sea durante diferentes periodos, que pueden ser el de fabricación o el de consumo o inclusive el de disposición. Por lo cual, también debemos delimitar en qué etapa del producto o servicio estamos midiendo. Los gases de efecto invernadero son 6, son estos 6 que se muestran aquí. Pero el dióxido de carbono o el famoso CO2 es el que mayor presencia tiene y es al que al final todos los gases se van a convertir. Y tenemos este resultado ya sea en kilogramos o en toneladas de CO2. Entonces, todos los impactos convencionalmente y por facilidad los vamos a estar midiendo en kilogramos de CO2. Y bueno, de la misma forma vamos a tener el agua. El agua, para el caso del agua, existe una misma métrica que nos ayuda a contabilizar el impacto que hay disponible en la tierra para consumo humano, ¿no? Todos sabemos que la mayoría del agua que tenemos es agua salada y que no es disponible o que no está factible para hacer un consumo humano. Y el volumen total de agua dulce que se usa para producir bienes y servicios producidos por una empresa y consumidos por nosotros mismos es lo que al final vamos a contabilizar como una huella hídrica. Entonces, al igual que en la huella de carbono, todo lo que nosotros hacemos, consumimos, tiene un impacto que está asociado a nuestra actividad, pues lo mismo para el agua. No solo el agua que tomamos todos los días o que usamos para hacer nuestras actividades diarias es la que cuenta, sino también es el agua que está asociada a los productos y a los servicios que consumimos todos los días. Por ejemplo, si yo todos los días me baño, tomo mi ducha, me lavo los dientes, me preparo un tinto, tomo mis 2 litros de agua al día para estar saludable, echo agua a mis plantas que tengo en mi casa y todo eso pues, me suma 150 litros al día. Pues en realidad esa no es mi huella hídrica o no es mi huella de agua. Mi huella de agua va a tener que sumarse también el agua que está asociada a lo que como o uso. Por ejemplo, si yo me tomo 1 litro de cerveza al día, pues para fabricar 1 litro de cerveza se necesitaron 3 litros de agua. Entonces, si me tomo ese litro de agua, entonces tengo que sumarle 3 litros de agua a mi huella.
Si yo me como medio kilo de carne, pues para fabricar un kilo de carne se necesitaron 7,500 litros de agua. Entonces yo tengo que sumar esos 3,750 litros de agua por la carne que me comí ese día. ¿Me siguen? Entonces, la huella de agua también involucra esa agua que está asociada a la producción de lo que yo también consumo. Y ahora, ¿cómo se traduce todo esto a nuestra industria? ¿Cómo se traduce a la industria de la construcción? ¿Cómo estamos impactando la industria de la construcción al medio ambiente? Bueno, acá tenía una diapositiva y que también le ofrezco una disculpa porque tienen los datos de México, pero en general la industria de la construcción en cualquier país es una industria esencial. Tiene un lugar muy especial dentro de las economías de todos los países. Son de las industrias que mayor producción o participación tienen en el PIB o en la producción total de los países. Y también es de las industrias que mayor cantidad de empleos genera. Es decir, nuestra industria de la construcción es una industria realmente importante. Y aquí viene otra pregunta. Y vamos a ver si ya está funcionando bien acá nuestra encuesta. Vuélvanse a meter a su explorador o a su navegador, la misma página que les había pedido, www.menti.com. Póngale el mismo código que habíamos puesto inicialmente, que era el 85 90, 85 50 90, 85 50 90. Y ahí nos va a aparecer otra pregunta. Y aquí ayúdenme también con sus ideas. Para ustedes, ¿qué significaría tener una construcción exitosa? ¿Cuáles son esas características que definen a una construcción como exitosa? ¿Ustedes qué piensan? Porque tiene una mejor funcionalidad, porque es durable y longeva, porque mejora el ambiente de la calidad del aire interior, porque reduce la cantidad de recursos o de materiales que utiliza, porque es, digamos, versátil, puede ser usada para diferentes usos, etcétera, etcétera. Díganme, ¿ustedes qué piensan? Creo que hoy la herramienta esta del Menti me está haciendo quedar mal y no está funcionando como debería. Pero bueno, si ahorita logran entrar y se logra establecer bien la conexión de aquí del Menti, pongan por favor cuáles son sus ideas. Y yo mientras les voy platicando aquí. Bueno, la realidad es que una construcción exitosa va a depender de a quién le pregunte, ¿no? Va a depender, la respuesta va a depender de si le pregunto al dueño de la construcción, o si le pregunto al diseñador estructural, o si le pregunto al arquitecto, o a quien va a usar o habitar la construcción. Sus puntos de vista van a ser diferentes porque tienen intereses diferentes. Pero bueno, de acuerdo a una entrevista que se hizo a mucha gente, se logró hacer un consenso sobre los 5 aspectos que definen a una construcción como exitosa. La primera es la funcionalidad. La edificación debe cumplir con el propósito para el que fue diseñada. Un edificio debe ser funcional, es decir, debe ser apto para lo que fue previsto. Si estoy diseñando una escuela, debe funcionar como escuela. Si estoy diseñando un hospital, debe funcionar como hospital. Si estoy diseñando un call center, debe funcionar como call center. Y aquí quizá muchos de ustedes escucharon del sismo que tuvimos hace 3 años en la Ciudad de México, en 2017, en septiembre de 2017, pero muchos de los casos, si no es que la mayoría de los casos de los edificios que colapsaron en ese sismo, fueron edificios o edificaciones que cambiaron la funcionalidad de la edificación. Una casa que convirtieron en escuela, una oficina que convirtieron en un call center, es decir, que le quitaron columnas para hacer los espacios más grandes, o edificios que fueron diseñados para 5 niveles y que después se les hizo fácil ponerle 2
niveles más, todos estos casos fueron los que fueron los colapsos. Entonces, la funcionalidad es una parte muy importante. La durabilidad. Necesitamos asegurar la longevidad de la edificación. Y sé que ya han hablado durante esta serie de pláticas sobre aspectos de durabilidad. ¿Qué tan importante es? Pues es una parte integral de la reducción del costo y del uso de recursos. Son estructuras duraderas, de larga vida. Yo aquí, por ejemplo, les preguntaría a muchos de ustedes, si ustedes fueran los dueños de un edificio de 10 apartamentos y estos 10 apartamentos ustedes los rentan, ¿qué les gustaría más? ¿Rentarlos, tener el ingreso de la renta de 20 años o de 50 años? Y sí, muchos de ustedes van a decir, pues a lo mejor yo ya no vivo. Pues no, pero va a ser lo que le van a dejar a sus hijos o a la herencia, ¿no? Entonces, económicamente también vemos que es importante. Otra característica es reduce el factor de los, o mejora el factor de los ocupantes. ¿Y a qué se refiere esto? Ustedes sabían que hay estudios, y la OMS los tiene, ustedes pueden accesar a ellos, estudios donde dice que el ser humano pasa cerca, si no es que más del 90% de su tiempo dentro de una instalación. Bueno, últimamente con el confinamiento del COVID, pues muchos pasamos hasta el 100% de nuestro tiempo dentro de una instalación, pero piénsenlo, cuando no estamos en nuestra oficina, estamos en nuestra escuela o en el centro comercial o en la tienda o en el supermercado o en nuestra casa. Pasamos mucho tiempo dentro de una instalación. Y esto se traduce a que la comodidad que tenga el ocupante dentro de una instalación se vuelve un factor relevante para la calidad de vida y para la calidad del trabajo. La cuarta característica es reduce el uso de recursos. Diseños que son innovadores pueden llevarnos a hacer una reducción en la cantidad total de materiales utilizados. Llámese concreto, llámese acero, llámese cimbra, etcétera, etcétera. Entonces, aquí debemos hacer uso inteligente de los materiales de nuestra edificación. Y el último, el que les apuesto que nadie se le pasó por la cabeza, a menos que haya arquitectos dentro de los que nos están escuchando, la estética. La estética es una parte de la calidad del medio ambiente público. Y las personas que también utilizan el edificio y las personas que observan la edificación desde el exterior. Un edificio estético, bonito, arquitectónico puede ser un orgullo para la comunidad, ¿no? ¿Quiénes de nosotros cuando hemos ido de vacaciones a alguna otra ciudad, a algún otro país, pues nos tomamos fotos con los edificios, ¿no? Con los bonitos, con los edificios icónicos, con los monumentos? Entonces, la estética también es parte del éxito de una edificación. Y ahora, pasando un poquito al tema de infraestructura, ya no tanto de los edificios. La infraestructura tiene un rol también muy importante dentro del desarrollo y construcción sostenible. Los sistemas de suministro de agua, pues, empiezan a tener muchas fugas, las redes eléctricas son cada vez más frágiles, nuestras carreteras o nuestras vialidades cada vez están más abarrotadas y deterioradas, nos hacen perder tiempo a la gente que las usamos, nos hace perder más combustible del que debiéramos utilizar. Y bueno, hay temas, por ejemplo, como este que ven aquí en esta imagen inferior izquierda, los puentes están cayendo. Esta imagen es de un puente en Italia que se cayó pues hace un mes y medio. Y la realidad es que no fue tan mencionado en las noticias porque pues, tenemos el tema de la pandemia, del COVID, y tenemos el tema del confinamiento. No hubo víctimas humanas porque al estar toda la gente encerrada en Italia, pues nadie estaba transitando, pero el puente se cayó, ¿no? Entonces, el repararlos también requiere de una inversión muy grande. Los patrones climáticos están cambiando, lo que estamos viendo en las noticias todos los días están siendo más frecuentes los incendios, las inundaciones, y quizá si nosotros vemos cada uno de estos problemas de forma individual, pues puede ser manejable, ¿no? Pero si los manejamos o los vemos colectivamente,
pues es un problema muy importante. Y existen datos duros de todas las pérdidas que estos problemas están representando, pero al final lo que quiero decirles con todo esto es que cada vez podríamos hacerlo mejor. Podemos hacerlo mejor siempre. Todo esto nos ejemplifica eso. Y bueno, esto nos lleva a que cómo están impactando entonces las edificaciones. El ciclo de vida de las edificaciones está compuesto de 4 etapas. La primera, donde se fabrican los materiales. La segunda, donde construimos la edificación o la infraestructura. La tercera, que es cuando hacemos uso de esa construcción. Y una cuarta etapa, que es el fin de vida o el derribo de la instalación. Y el 90% de los impactos de una construcción están en la etapa de uso y operación, es decir, en la tercera etapa. Únicamente el 10% de los impactos está en la fabricación de los materiales de construcción y en el proceso de construcción. Por lo que es muy importante dejar de pensar que únicamente los impactos, los que estamos inmersos en la industria de la construcción de los materiales, que los impactos que nosotros generamos es muy poco. No. Puede que esos impactos se reflejen poco en esta etapa, pero se van a reflejar en la etapa de uso. Es decir, acuérdense, es la etapa en donde la gente pasa la mayoría de su tiempo y es la etapa en donde más se reflejan los impactos de esa edificación. Entonces, nosotros como ingenieros estructuristas, arquitectos, ingenieros de materiales, no nos quedemos con la idea de que nuestra chamba llega hasta que le entregamos el edificio a quien lo va a ocupar. No. La mayoría de nuestra responsabilidad va a quedar también en la etapa de uso. Y esta gráfica nos muestra cuál es la contribución de la industria de la construcción a la emisión de gases de efecto invernadero en comparación con otras industrias o con otros sectores industriales, donde vemos que la fabricación de los materiales y la construcción contribuyen a un 11% de las emisiones y el 28% está asignado a la operación de los edificios. Y la estrategia que hoy estamos empezando a vislumbrar o a ver para nuestros edificios y nuestra infraestructura es que esto vaya enfocado a tener ahora edificios o infraestructura net cero. Net cero significa cero energía, cero agua, cero desperdicios. Que la edificación o la infraestructura pueda generar más electricidad que la que ocupa, que devuelva más limpia el agua que usa, que pueda darle un uso a los recursos, a los pocos o mínimos desperdicios que genere, que pueda producir alimento, que pueda regenerar la biodiversidad. Esta es la tendencia que tenemos. Y bueno, algunas de las estrategias ya muy puntuales derivan de un diseño bioclimático, de un diseño arquitectónico, de la ingeniería de materiales, que sumados todos en conjunto pueden lograr una gran reducción del impacto y poder tener cada vez edificios de un alto desempeño sostenible. Y bueno, acá hay otra de nuestras preguntas del Menti, si pueden ahí volver a su explorador, a su navegador. Esta creo que sí está. Arturo, parece que no está funcionando la aplicación. Al parecer no está funcionando. No, ¿verdad? No está funcionando. Bueno, no se preocupen. Si quieren, regresémonos a la presentación y listo. Es nada más para poder tener un poquito más de interacción con ustedes, pero bueno, no se preocupen. Entonces, bueno, ahora, ¿quién me dice qué es sostenible? O sea, ¿quién ahora va a decirme que algo en verdad sí está reduciendo el impacto al medio ambiente o que está reduciendo sus impactos? ¿Qué criterios existen o qué criterios tengo para que yo pueda decir que algo es sostenible o no? Y qué tan sostenible es, ¿no? Si es poquito, si es más o menos, si es mucho. Bueno, se crearon unos sistemas de calificación, de evaluación de la sostenibilidad,
que han sido desarrollados por diferentes organizaciones, ¿no? Entre ellos, pues el más famoso es la certificación LEED, que fue desarrollado por un organismo que es el Consejo de Edificación Sostenible o Verde de los Estados Unidos. LEED significa, por sus siglas en inglés, Leadership in Energy and Environmental Design, o Liderazgo en Energía y Diseño Ambiental. Es uno de los sistemas más reconocidos, aceptados y usados que hay en el mundo. Existen otros países han desarrollado sus propios sistemas de calificación, y estos han sido, algunos o la mayoría son de aceptación voluntaria, otros son mandatorios, como este que aparece aquí, el B3, el Building Benchmark and Beyond. Y, por ejemplo, algunos gobiernos han sacado sus reglamentaciones voluntarias, ¿no? Pero bueno, todos ellos, lo importante de muchos de ellos es que son los que nos dan la guía y el camino para poder ver qué hacemos que nuestro edificio sea sostenible. Existen algunos otros sistemas de calificación que están diseñados para propósitos muy específicos, como temas de, por ejemplo, desarrollos turísticos o edificaciones que están dedicadas al bienestar, los famosos wellness. Otros, por ejemplo, que están dedicados a la vivienda, o hay otros que están dedicados a otros usos muy específicos, ¿no? Y bueno, también en Estados Unidos el USGBC ha publicado su listado de los países que más están utilizando. Ya aparecen por ahí unos países latinoamericanos que están teniendo esa adopción de estos sistemas de calificación. Pero también lo importante de todos estos sistemas de calificación es que comparten la visión de un análisis de ciclo de vida. Es decir, todos ellos hacen la valoración y la evaluación de qué tan sostenible es un edificio, pensando en todas sus etapas, no solo en la etapa de uso, sino en la etapa desde la fabricación de los materiales de construcción hasta la etapa de demolición. Y esta concepción es muy importante que nosotros la podamos valorar dentro de los proyectos a los que tengamos. Y aquí un poquito nada más, pensando en tecnología de concreto y en tecnología de los materiales, aquí hay una gráfica en donde dice cómo la industria de la construcción se ha rezagado en los últimos años y en las últimas décadas con respecto a otras industrias. Y esto se ha visto reflejado en que en la construcción tenemos una baja productividad. O sea, ustedes veanlo, en los programas de obra generalmente nunca se cumplen. Siempre nos tardamos un poco más de lo que pensamos o programamos o planeamos que nos íbamos a tardar. Los presupuestos también se ven incrementados hasta en un 80% más que el original, ¿no? Veíamos una noticia también muy nombrada hace poco en Italia, que iba a multar a Calatrava porque había hecho un presupuesto de un puente y que al final salió costando el doble, ¿no? Y se tardó, creo que el doble de tiempo. Entonces, pues, es un mal que tenemos en toda nuestra industria. ¿Y por qué nos hemos mantenido en ese rezago? ¿Por qué? Porque hay mucha resistencia de todas las partes que estamos involucrados en los proyectos. Los propietarios, los contratistas, y pues eso tiene una forma de no aceptar nuevas tecnologías, ¿no? Pero esto no es del todo malo, es al contrario una oportunidad de poder intervenir nuestros proyectos de capital desde la concepción y el diseño para incorporar nuevas tecnologías. Y bueno, tampoco es que nos hayamos quedado en la etapa de cómo construían los romanos, ¿no? Sí ha habido una evolución en la forma de construir. Hay nuevas técnicas de construcción muy sofisticadas que nos han llevado a ver los edificios que hoy día vemos, pero en realidad, fíjense, la industria de la construcción tiene el penúltimo lugar en temas de innovación. La única industria que nos gana es la industria de la agricultura y de la caza.
Y bueno, esto se debe a, como dijimos, a que nos hemos estado aferrando a procesos manuales y muchas veces a materiales convencionales. Si nosotros nos comparamos con otras industrias, pues vean cómo construían o cómo tenían los autos hace unas décadas. Todavía había mucho ensamblaje manual, ¿no? Artesanal. Y hoy día los autobuses, pues los automóviles, los autobuses también, se producen y se fabrican de una forma automatizada. O sea, en esa imagen que ustedes ven aquí, no vemos a una sola persona, ¿no? Y esto nos ha llevado a que ahora las soluciones innovadoras en la construcción se tienen que concentrar o enfocar en 3 temas específicos. Todas las soluciones que nosotros vayamos a implementar en la construcción tienen que ir dirigidas a mejorar el desempeño, a minimizar o a disminuir los costos y que sean ecoeficientes. Y de aquí se extienden nuevos materiales y nuevas tecnologías y nuevas técnicas de construcción. Y también lo que ha estado pasando es que hay muchas ofertas en el mercado que muchas veces dificulta identificar cuál es la solución ideal para nuestro problema. Y hay varios estudios que hoy día se están haciendo en el que dicen que el concreto como material en la construcción debe ir hacia 2 puntos muy específicos. Concretos ligeros, que tengan un menor peso volumétrico y aumenten su resistencia, y concretos de ultra alto desempeño, concretos que tengan una muy alta resistencia, una muy alta durabilidad, que tengan un bajo impacto ambiental y que puedan también incorporar el refuerzo a tensión dentro de su mismo masa. Y el futuro de la construcción está previsto que sea concebido principalmente por 3 escenarios. 3 escenarios que son los que van a liderar cómo la construcción se va a desenvolver. Un escenario de construcción en un mundo virtual, que mucho es lo que ya estamos haciendo hoy día en este confinamiento. Todo se va a llevar por la manera en la que estamos conectados todos. Un segundo escenario en donde las fábricas van a dirigir al mundo, y esto va más que nada liderado por temas de productividad, como las fábricas que producen y tienen altos índices muy rigurosos de productividad, pues también va a ser aplicable a la construcción. Es decir, cómo la industria del prefabricado y de la modulación van a empezar a tener un mayor auge dentro de nuestra industria. Y también un escenario en donde todo va a estar liderado por el tema ambiental. Necesitamos hacer un reinicio, un reset, un reboot en temas ambientales. Y entonces el tema ambiental nos lleva hacia que necesitamos desarrollar nuevos materiales con nuevos desempeños, pero también viendo una regulación que nos permita su uso. Y aquí es donde ya vamos a entrar de lleno a la materia del concreto. ¿Cómo el concreto o qué tiene que ver el concreto en todo este tema? Me parece que todos los que están escuchando ahora saben de qué está compuesto el concreto, ¿no? El concreto está hecho de diferentes materias primas, ¿no? El cemento, la grava, la arena, el agua, materiales cementantes suplementarios, aditivos, refuerzos. Ajá. Y bueno, la idea es que ustedes o no todos sepamos de qué está formado el concreto. ¿Y por qué es importante saber esto? Pues porque en cada uno de estos materiales nosotros tenemos la oportunidad de hacer algo para poder bajar los impactos ambientales de nuestras construcciones. El concreto es uno de los materiales, o es el material de construcción más usado en todo el mundo. Entonces, cualquier esfuerzo que nosotros hagamos en 1 metro cúbico de concreto va a tener un gran impacto. Cifras publicadas por la FIF, orgullosamente colombiana, dice que en el mundo se venden más de 2.600 millones de metros cúbicos en el mundo. Entonces, imagínense, si yo logro reducir
1 kilo de CO2 a cada metro cúbico de concreto fabricado, voy a estar haciendo un gran reducción de CO2 en el concreto, ¿no? Entonces, bueno, el tema es, el concreto ya por sí solo tiene varias características sustentables. Ajá. Podemos decir que tiene características sustentables por que reduce algunos impactos y tiene características, por ejemplo, de durabilidad, por su economía, por el impacto local, por sus ventajas térmicas, por la versatilidad en los temas de arquitectura y por sus características en ingeniería también. Pero bueno, vamos a ver 10 estrategias que el concreto nos puede ayudar a minimizar esos impactos. Y empezando por la primera, reducción de la huella de carbono. Los ingredientes del concreto tiene cierta participación en el impacto del concreto. Entonces, tiene al CO2, pues es el cemento. No solo es el que mayor contribución al impacto en CO2 tiene, sino es el que nos cuesta más, es el que mayor costo tiene dentro de nuestra mezcla, ¿no? Entonces, hace algunas décadas, hace algunos años, existía algo que se llamaba la regla de oro. Y esa regla de oro lo que nos decía era que por cada tonelada de cemento que yo producía, estaba generando 1 tonelada de CO2. Y eso pues se quedó como una regla, ¿no? Entonces, todos en la industria de la construcción sabían eso, ¿no? Pero a raíz de eso, la industria cementera en todo el mundo se puso a hacer varios esfuerzos para poder bajar ese número. Y uno de los grandes esfuerzos que se han estado haciendo por muchas cementeras en todo el mundo es la de sustituir el combustible fósil por combustible alterno. Todos saben que para fabricar el cemento se necesitan unos hornos y esos hornos tienen una gran temperatura, más de 1500 grados Celsius. Entonces, para poder llegar a esa temperatura se necesita mucho combustible. Y no solo para llegar, sino para mantenerla. Durante muchos años lo que se hacía pues era quemar carbón, ¿no? Quemar coque, petróleo. Entonces, pues esto era lo que generaba que hubiera un gran impacto por el cemento. Pero bueno, se han estado haciendo esas sustituciones. Hoy día se quema basura, se queman llantas para poder mantener estas temperaturas. Entonces, hoy día ya se tiene una relación aproximada de que por cada tonelada de cemento producida, yo emito alrededor de 650 kilogramos de CO2. Entonces, esto me lleva a que necesitamos considerar en nuestras construcciones el uso de concretos de alta resistencia, reducir o eliminar materiales de acabado, usar materiales cementantes suplementarios como la ceniza volante, el fly ash, etcétera, optimizar masa térmica del concreto, que ahorita lo vamos a ver en una de las estrategias siguientes, solicitar combustibles alternos en la fabricación de cemento, ¿no? Y aquí viene un ejercicio para que nos quede más claro cómo es esto de por qué utilizar concretos de alta resistencia me reduciría el impacto ambiental. Bueno, aquí tenemos un ejercicio y este ejercicio va enfocado hacia la construcción de una columna. Pero esa columna está propuesta para que se construya con un concreto convencional y con un concreto de alta resistencia. Ajá. El concreto convencional es de resistencia 300 kilogramos por centímetro cuadrado o 30, más o menos aproximadamente 30 megapascales y uno de alta resistencia de 60 megapascales. La columna va a resistir la misma carga o está diseñada para resistir la misma carga. Entonces, dependiendo del concreto, pues obviamente tengo un diseño de concreto diferente, ¿no? La cantidad de cemento, digamos, es diferente entre uno y otro. Y de acuerdo a esa formulación, pues vemos que en el concreto de alta resistencia tengo mayor consumo de cemento. Ajá. Entonces me van a decir, pues entonces voy a contaminar más, voy a hacer más impacto. Espérenme. Las dimensiones de esa columna, con un concreto convencional,
van a ser de 90 por 90. Recuerden, es para la misma carga. Si esa columna yo la hago con el concreto de alta resistencia, sus dimensiones van a ser de 60 por 60. Estoy teniendo una reducción de área de 0.45 metros cuadrados. Cuando yo saco el volumen de esa columna va a ser casi la mitad, ¿no? Y aquí mucha gente me dice, oye, tú trabajas en una cementera, en una concretera y me estás diciendo que use menos concreto y que use menos cemento. Pues sí, esa es la forma en la que tenemos que trabajar como industria de la construcción para minimizar esos impactos. Y entonces yo veo que si estoy reduciendo el volumen, estoy reduciendo también la cantidad de cemento. Y por reducir esa cantidad de cemento, pues automáticamente estoy reduciendo los kilos de CO2 que estoy emitiendo por esa sencilla columna. Acuérdense de este valor del 0.45. Lo voy a ver más adelante en un caso de éxito que tuvimos por usar este tipo de estrategias. Acuérdense de ese 0.45 metros cuadrados. Bueno, vamos a la segunda estrategia, transmisión térmica. Utilizar materiales y sistemas de aislamiento. Existen muchos materiales para esto. Existen los bloques o los blocks de concreto, la mampostería, muros con cavidades, paneles sándwich prefabricados, algo que se llaman los ICFs, los Insulating Concrete Forms, que son, digamos, como bloques de unicel, de poliestireno, que se rellenan después de concreto, pero que la acción del poliestireno me ayuda a aislar el paso de la energía, del calor, ¿no? Concretos ligeros. Acuérdense, esta estrategia está enfocada al tema de aislamiento térmico. Ajá. ¿Y qué es lo que buscamos muchas veces en los materiales? Que sean aislantes. Pero la tercera estrategia del concreto justamente va enfocada a la transmisión térmica. La transferencia de calor en un cuerpo se puede dar de muchas formas, ¿no? Puede ser por convección, por conducción o por radiación. Y, como les decía, estamos acostumbrados a utilizar materiales aislantes como la fibra de vidrio o como cualquier otro, ¿no? El tema es que estos aislantes lo que hacen es que evitan el paso de la energía a través del material. Pero en esta parte, lo que nosotros estamos diciendo del concreto es hacer uso de su masa térmica. Un muro de concreto proporciona almacenamiento a corto plazo del calor provocado por el sol y que se libera conforme el interior se va enfriando. Por ejemplo, en esta gráfica nosotros vamos a ver cómo el concreto almacena y libera cantidades de energía térmica, haciendo el efecto de retraso de temperatura debido a su masa. Si ustedes ven aquí, tenemos la línea verde. La línea verde es la temperatura exterior, afuera. Y las líneas amarillas y rojas es la temperatura interior, con un material con una alta masa térmica y con una baja masa térmica. Pero si vemos, aquí lo que se está reflejando es un desfase de esa temperatura. El caso más sencillo es, en un vidrio, yo tengo esa transmisión de calor inmediatamente. O sea, un vidrio convencional, o sea, no estos de gran desempeño, un vidrio convencional. Yo tengo esa transmisión inmediata de esa temperatura. Pero si yo tengo en medio un muro de concreto, pues ese calor va pasando a través de su masa y se va liberando al interior tiempo después. Y esto puede ser una ventaja para poder eficientar el uso de equipos de aire acondicionado o de calefacción, que en muchos de nuestros países latinoamericanos no usamos tanto en vivienda estos equipos, pero pues sí los ocupamos en otro tipo de edificaciones, ¿no? La cuarta estrategia, longevidad. La durabilidad del edificio está asociada con la larga vida útil o una vida más larga de lo esperado, ¿no? La construcción con concreto es importante porque debemos considerar la longevidad para que se pueda reflejar en efectos financieros y ambientales a través del tiempo. Y bueno, generalmente los diseños de las edificaciones son para tener una vida útil de 50 años, es lo convencional, pero hoy día tenemos la tecnología del concreto y de los materiales que nos permite no solo producirlo, sino también colocarlo
para que sean concretos durables y que nos dé una confianza de hasta 200 años. Con un diseño adecuado, con un concreto adecuado, puede durar décadas o siglos sin mantenimiento. Entonces, el concreto tiene ya mucha historia de dar estructuras robustas. Tenemos aquí varios ejemplos, como es el Panteón Romano, tiene ya casi 2000 años de haber sido construido y todos los días nos sigue permitiendo entrar a muchos visitantes, ¿no? La segunda imagen es una historia peculiar, es el Castillo Ward, y es una edificación que fue la primera edificación de concreto reforzado. Es decir, el ingeniero Ward era un ingeniero mecánico que estaba casado con una mujer que tenía fobia al fuego, o sea, le daba miedo pensar que su casa se podía incendiar. Y como ustedes saben, en Estados Unidos la mayoría de las casas son de madera. Entonces, pues ella vivía bastante intranquila por esa situación, y su esposo empezó a hacer experimentos en laboratorio para reforzar el concreto con acero. Entonces él empezó a hacer estos experimentos hasta que construyó su casa al 100% de concreto reforzado, y bueno, ya tiene más de 150 años que fue construida y sigue estando habitable y en unas condiciones muy buenas. Y bueno, ustedes hagan una reflexión, piensen cuál es el edificio más antiguo que existe en Colombia de concreto. Piensen cuántos años tiene. Quinta estrategia, manejo de agua de lluvia. Aquí tenemos el tema de la problemática de que cada vez vemos que existen más inundaciones. Y este tema es porque cada vez que nosotros hemos ido desarrollando las áreas, hemos ido construyendo escuelas, hospitales, estacionamientos, nosotros estamos poniendo una barrera impermeable entre el agua de lluvia y esa superficie vegetal que existía antes y que permitía que se filtrara el agua. Entonces, conforme nosotros vamos poniendo esas capas sólidas, impermeables, el agua empieza a correr por esas superficies. Y entonces, drenajes que no estaban diseñados para esos flujos empiezan a saturarse, y es cuando se empieza a hacer las inundaciones. Además de que toda esa agua que corre por esas superficies empiezan a jalar toda la contaminación, todos los restos de llantas, de lubricantes, de gasolina, de aceites, y cuando los sistemas de drenaje colapsan, pues toda esta agua empieza a ser vertida en los cuerpos de agua sin ningún tratamiento. Entonces, para esto existen algunas soluciones como el concreto permeable, que deja filtrar el agua de lluvia y además sirve como filtro para retener toda la contaminación que el agua pueda estar transportando. Me voy a ir un poquito más rápido porque creo que se nos viene el tiempo encima. Factores humanos. Recuerden que habíamos dicho que todos pasamos el 90% de nuestro tiempo dentro de una instalación. El confort que podamos darle a la calidad del aire que respiramos todos dentro de la instalación cobra una relevancia muy, muy, muy importante. Entonces, existe algo que se llaman compuestos orgánicos volátiles, y es algo que tienen todos los materiales y que pueden ser nocivos para la salud. Algunos lo tienen en mayor, algunos lo tienen en menor medida. Todos los materiales lo tienen. La madera lo tiene, las alfombras, las cortinas, el vidrio, la pintura, los selladores, los recubrimientos, los mosaicos, el azulejo, todo tiene. El concreto es uno de los materiales que tiene nulos compuestos orgánicos volátiles. Entonces, esto nos puede proveer una calidad mejor del aire interior. Temas como iluminación, por ejemplo, superficies que por su color nos ayuden a reflejar mejor la luz, nos puede hacer que utilicemos menos luz artificial y con eso hacer eficiente el consumo eléctrico de nuestra edificación. Temas como la acústica, aquí sí el concreto no es muy bueno para aislar el ruido, tiende a rebotar el ruido en un interior. Para que no haya ese rebote necesita ahí sí ayuda de algún otro material, pero bueno, saber que en esa parte necesita ayuda de algún otro material. Concretos decorativos, concretos con color, concretos estampados,
para evitar el uso de pinturas, de selladores, de materiales que puedan generar un ambiente nocivo para la salud. Y viene aquí un concepto final que es el del efecto de isla de calor, que es el efecto, al igual que mencionábamos lo de la lluvia, pues pasa con la radiación solar. Mientras nosotros vamos colocando más elementos sólidos, esos elementos empiezan a absorber la radiación solar y empiezan a calentar las urbanizaciones y las ciudades, ¿no? Es el famoso calentamiento de las ciudades que están incrementando su temperatura. Entonces, aquí la analogía es sencilla. Cuando hace mucho calor, un día de mucho sol, ¿ustedes qué prefieren salir a la calle? ¿Vestidos de blanco o vestidos de negro? Lo mismo pasa con los materiales. Si nosotros ponemos una superficie clara, esto nos va a ayudar a que esa radiación solar sea reflejada y a que no se eleve la temperatura demasiado. Séptima estrategia, seguridad. Este tema es de seguridad. El título está mal, es seguridad. La imagen habla por sí misma. Esta es una imagen después del paso del huracán Katrina en Nueva Orleans, en Estados Unidos, hace 15 años. La única casa que quedó de pie fue la casa hecha con concreto. Entonces, este tema es importante porque nos da una seguridad mayúscula, sobre todo en nuestros países que tienen un alto comportamiento sísmico, ¿no? Yo aquí les pregunto también a ustedes, y es una reflexión, ¿en qué se sentirían más seguros estando ustedes ante un sismo? ¿En una estructura de concreto, en una de acero, en una de mampostería, en una de madera? Piénsenlo. Arturo, parece que ya les está funcionando el enlace. Bueno. La última pregunta funcionó. Muy bien. Bueno, ahí contéstenla ahorita y si quieren vemos el resultado al final. No se preocupen. Muchas gracias, Nancy. Ok. Octava estrategia. Reducir, reusar, reciclar. Las famosas 3 Rs. El concreto nos permite reducir estructura, como vimos en el ejemplo de las columnas, y por ende reducir CO2. Nos permite reducir desperdicios porque se adecúa a la forma que nosotros queramos hacer, y también nos permite reducir acabados pensando en concretos arquitectónicos que tengan el acabado aparente, ¿no? Nos permite reusar, ¿por qué? Porque actualmente ya estamos produciendo concretos con basura, ¿no? Y basura se escucha un poquito agresivo, pero con desperdicios de otras industrias, por ejemplo, podemos producir concreto con llantas trituradas, con concreto triturado, con agua tratada o agua de desecho, con residuos electrónicos, con residuos porcelanas. Ya podemos hacer estos concretos. Y bueno, nos permite también reciclar, ¿no? Como el mismo concreto. La novena estrategia es un tema de impacto económico. El concreto es resistente a los desastres, como lo vimos en el tema de Nueva Orleans. Tiene una producción local, la mano de obra es local, la mayoría de los materiales que utilizamos en el concreto son locales, nos reduce los desperdicios que se generan. El transporte también se minimiza por estar las plantas de concreto muy cerca de los proyectos a los cuales suministran, en su mayoría. Nos permite también tener un potencial reducción de materiales de acabado y la preservación histórica, como veíamos en el tema de durabilidad. Y como última estrategia, tenemos el tema de resiliencia con el cambio climático. Hay un informe por ahí de la gente que dice que sabe, en el que ya está planeando o está haciendo un pronóstico de los impactos que vamos a tener durante este siglo. En temas, por ejemplo, de temperatura, de incremento del nivel del mar, de la disponibilidad de agua, de los efectos meteorológicos, los fenómenos más extremos, más recurrentes, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí el tema es que pensar qué tan preparadas están las edificaciones que estamos haciendo ante estos fenómenos. ¿Están preparadas? ¿No están preparadas? ¿Resisten? ¿No van a resistir? ¿Son resilientes o no son resilientes? Entonces, esto también lo dejo a manera de reflexión. Y muy rápido, para no dejarlos sin ver, les voy a pasar 2 casos muy rápidos en los cuales quisiera ejemplificar cuál es el efecto del uso del concreto de diferentes formas y cómo se ve reflejado en nuestras edificaciones.
Estos dos casos están en México, este está en la Ciudad de México, es la Torre Reforma, es una de las torres más altas, y lo llamativo de este edificio es que dos de sus fachadas, los dos muros posteriores, que son los que no se ven de hecho en la imagen, son de concreto aparente. Son, tanto en su exterior como en su interior, es concreto aparente, son dos muros de puro concreto. Que mucha gente actualmente me sigue preguntando cuándo van a terminar la torre, siendo que se terminó hace 4 años, en el 2016, pero todos cuando ven el concreto, pues piensan que todavía está en obra gris, ¿no? Pero no, ya está terminada. Entonces, bueno, aquí muy rápido. Se hizo uso de un concreto ligero con un peso volumétrico de 1,800 kilos por metro cúbico. Este concreto se usó para todas las losas de entrepiso, para todas las losas de cada uno de los pisos, ¿no? Entonces, aquí se tuvo una reducción en el peso volumétrico del concreto de 500 kilos por metro cúbico o media tonelada. Si nosotros hacemos muy rápido cuentas, si ustedes ahí tienen su calculadora a la mano, ayúdenme nada más para verificarlo. Pero fíjense, el área de cada una de los pisos es de 875 metros cuadrados. Si nosotros pensamos que el espesor de cada una de las losas es de 20 centímetros, pues si multiplicamos esos 875 por los 20 centímetros, vamos a obtener que cada losa tiene 175 metros cúbicos de concreto. Ajá. Si nosotros lo multiplicamos por 0.5, que es la media tonelada de diferencia entre un concreto convencional y este concreto ligero en su peso volumétrico, entonces tenemos que por cada losa estamos reduciendo 87.5 toneladas de peso por cada losa. Y aquí dice que este edificio tiene 57 niveles. Si yo multiplico esas 87.5 toneladas por los 57 niveles, nos da casi 5,000 toneladas de peso que le estamos quitando de carga muerta al edificio. Aquí, por ejemplo, la doctora Nancy nos podrá decir mejor, que es estructurista, cuánto podría representar eso en la cimentación del edificio. Pues es mucho, ¿no? Muy rápido un caso también el concreto aparente, lo que mencionamos de los interiores. Cada muro de la torre tiene 40 metros de largo por los 246 metros de altura. Si yo saco el área de los muros, tengo que 40 metros de largo por 246 de altura son casi 10,000 metros cuadrados por muro por fachada. Si yo tengo que son dos muros y pienso que es por afuera y por adentro, entonces tengo casi 40,000 metros cuadrados de concreto aparente. Ajá. Ustedes piensen cuánto cuesta el metro cuadrado de pintura con todo y mano de obra. Yo les podría decir, aquí en México podría ponerle un número de unos $3 por metro cuadrado, pintura y mano de obra. Multipliquen ahora entonces esos $3 por los 40,000 metros cuadrados del concreto aparente. Si ustedes fueran los dueños de este edificio, ¿qué dirían? ¿Dejaría el concreto aparente o no? Muy rápido este caso, ya nada más para terminar. Torre Coy. Esta sí es el edificio más alto de México, está en la ciudad de Monterrey, y aquí se utilizaron concretos de alta resistencia. Si ustedes ven el diagrama, se utilizaron conforme a los niveles, concretos de 700, de 600 y de 500. En estos niveles tengo 12 columnas, 16 columnas, 18 columnas. Los concretos son más o menos, o son de la resistencia que vimos en el ejercicio que vimos en el ejemplo de la columna. ¿Ustedes se acuerdan cuánto reducía en área? 0.45 metros cuadrados por cada columna. En este caso, si yo tengo 12 columnas más 16 columnas de los niveles intermedios o superiores, pues tengo más o menos 28 columnas. Ajá, por nivel. Si yo multiplico esos 0.45 por cada una de las columnas de cada nivel, yo tengo que estoy ganando entre 5.4 y 8 metros cuadrados por nivel. Ajá.
multipliquen por los niveles. Fíjense, del nivel 23 al nivel 67, pues esos son casi 45 niveles, 45 niveles. En promedio, pónganle 7 metros cuadrados por nivel. Cuando se empezó a vender este edificio, el costo por metro cuadrado, echen más o menos ahorita para pasárselo en dólares y podamos tener una referencia, esto es más o menos como $4,000 el metro cuadrado. $4,000 el metro cuadrado. Multipliquen esos $4,000 por los 8 metros cuadrados que gané por nivel. Si ustedes fueron los dueños de este edificio, les convendría meter un concreto de alta resistencia, y eso nada más es el impacto económico. Ahora faltaría sacar el impacto por reducción de toneladas de CO2. Y bueno, aquí ya vienen varios, me los voy a pasar muy rápido solamente para ejemplificarlos porque ya estamos sobre el tiempo. Vivienda de interés social, construida con muros de concreto en comparación de muros de mampostería, un ahorro de 5 grados Celsius en la temperatura interior, un estadio de béisbol en Ciudad de México que ya fue construido con concreto triturado en sustitución de agregado, ciclopistas construidas ya de concreto permeable para permitir la filtración del agua, patios de maniobras construidos con concreto con llanta triturado, un desarrollo habitacional en Tijuana, en México, también con vialidades hechas de pura llanta triturada. En Villahermosa también una edificación que se utilizó concreto ligero con una placa de poliestireno que también redujo la temperatura interior hasta 7 grados Celsius. Aplicaciones industriales como parques industriales con el uso de concretos postensados para minimizar el uso de juntas, concretos antibacteriales para industria agropecuaria, granjas, por ejemplo, de huevos, gallinas, pavimento de concreto. Aquí nada más voy a tener un segundito para mostrarles. Esta es una termografía que se sacó en la rehabilitación de una de las vialidades más importantes de la Ciudad de México, en donde la diferencia de temperaturas que hay entre un punto y otro es hasta de 20 grados Celsius. En el concreto marca 30 grados, en el asfalto 50. Entonces aquí, pues, la pregunta es, ¿por dónde les gustaría caminar a ustedes? ¿Por el de 50 o por el de 30? Otras aplicaciones también en temas de iluminación, edificios proyectados en estructura de acero que después se cambiaron a concreto, la reducción entre las emisiones de CO2, el aumento del área rentable y por ende los descuentos o las reducciones en presupuesto en el costo de la edificación. Y bueno, se me hace que con esto voy a terminar, Nancy. Aquí tenía unos materiales del futuro, son diferentes concretos. Aquí tenía varios videos que ya no los vamos a poder ver, pero bueno, con esto yo creo que estaría terminando. Hola, Arturo, muchas gracias. Muy interesante todo lo que nos has presentado, no solamente el concreto, los materiales convencionales, sino el futuro, lo que viene, lo que ya se está haciendo en este momento. Veo ahí también unas barras de FRP. Estamos muy contentos. Sé que el público ha estado muy interesado constantemente en lo que has estado presentando. Tenemos público de diferentes ciudades de Colombia y muy interesante y agradecemos. Vamos a tener entonces unas preguntas. Las preguntas tenemos acá, tenemos ingenieros geotecnistas, ingenieros estructurales, ingenieros de materiales. Tenemos acá una pregunta de Jorge Enrique Durán. Como ingeniero geotécnico, él es ingeniero geotécnico, ha experimentado en Bogotá el hallazgo de metano durante la ejecución de pilotes preexcavados que ha dañado el concreto. ¿Cómo se detecta y cómo se contrarresta en obra? Bueno, la realidad es que yo no tengo mucha experiencia en ese tema. Sé que hay algunas pruebas de laboratorio que nos ayudan a monitorear ese tipo de gases durante las excavaciones. Y generalmente, y lo mismo hacemos con el concreto, ¿no?
tenemos que hacer una prueba previa para ver con qué estamos lidiando, ¿no? A qué necesitamos enfrentarnos. Y en función de conocer eso, entonces necesitamos proponer la solución adecuada, ¿no? En el caso de metano en particular, desconozco cuál es el tratamiento que se le tiene que dar, pero me comprometo ahí a buscar un poquito sobre qué podemos hacer en el tema del concreto y el metano y retroalimentamos al ingeniero. Gracias, gracias Arturo. Tenemos una pregunta de Santiago González Navas. Pregunta, ¿qué tan avanzado se encuentra el estudio y el uso de agregado reciclado en la construcción y en qué aplicaciones? Yo personalmente, yo estuve en México, en Ciudad de México, estuve en el Cerro Iztapalapa, tú pues conoces, y pues, en ese momento estaban en la línea del metro y estaban procesando los agregados reciclados. ¿Qué tanto ha avanzado? Sí, se tiene ya mucho avance. El ACI tiene una publicación, de hecho, de concreto triturado para usarlo en sustitución de agregado. Se tiene ya mucho avance. Como bien dice Nancy, acá se ha estado utilizando mucho. Tenemos inclusive una autopista de concreto que fue renovada completamente con concreto reciclado. Es una autopista que va de Guadalajara a Tepic y más o menos deberán ser como la parte de concreto reciclado, más de 100 kilómetros. Se levantó la carpeta de concreto, que ya era de concreto, ya tenía más de 20 años de haber sido construida, ya necesitaba reparación. Entonces lo que se hizo fue que todo el pavimento se trituró y con ese se fabricó el nuevo concreto y se volvió a hacer de concreto. Acá, como les mencionaba, tenemos el caso ya de un estadio de béisbol que usó este concreto, tenemos otras obras que ya están especificando, pero aquí la clave es que justamente nuestra normatividad local nos permita su uso, porque muchos especificadores no lo están especificando porque no hay una referencia normativa. Y por lo mismo es que ahora solamente se están recomendando usos en aplicaciones no estructurales, es decir, pavimentos, banquetas, andadores peatonales, elementos que no tengan ahorita un trabajo estructural, ¿no? Sí. Bueno, aquí tenemos, gracias Arturo, pregunta, ¿qué han construido con geopolímeros? Con geopolímeros todavía no se ha construido mucho y el tema es el costo. Muchos de los desarrollos que existen actualmente no es que no se hayan inventado o no es que no existan, sino que no tienen todavía las condiciones del mercado para poder ser industrializados, ¿no? Muchas veces pues ya se tiene el desarrollo, pero quizá el tema del costo lo hace inviable, ¿no? Y muchas veces adicional del costo, pues también está la etapa productiva, ¿no? Cómo yo lo puedo industrializar en una planta de concreto. Entonces, ahorita el geopolímero dentro del concreto todavía no tiene gran avance. Ok. Aquí también tenemos una pregunta, porque también mucho se habla sobre el concreto liviano, pero a la hora de fabricarlo, esto pues se afecta grandemente su resistencia y durabilidad. Entonces, Esteban Rico nos pregunta, ¿cuál es la clave para hacer un concreto liviano sin afectar su resistencia y durabilidad, ya que están íntimamente relacionadas y lo mismo con la densidad y el peso? Claro. Si se fijan, el ejemplo que les mostré de la Torre Reforma fue un concreto ligero de 1800, pero que de resistencia todavía llega a dar los 300 kilogramos por centímetro cuadrado, es decir, los 30 megapascales. Y esto se hace gracias a la tecnología de materiales que actualmente existen, que es una combinación entre aditivos y algunos agregados ligeros con recubrimientos especiales que nos ayudan a no sacrificar tanto la resistencia. Ya bajar más el peso de 1800 sin sacrificar la resistencia sí ya es muy complicado. Les digo, ahorita hasta donde nosotros hemos podido llegar ahora es esos 1800 de peso volumétrico contra 300 de resistencia.
Contra 300 kilos por centímetro cuadrado, o sea, 30 megapascales. 30 megapascales. 30 megapascales. He leído, sí, también algunas investigaciones que han logrado 40 y 50 megapascales y digo, ¿qué le están echando? ¿Cómo lo hacen? Pero bueno, es que esas tecnologías ya llevan algunos productos que son muy caros, ¿no? O sea, por ejemplo, existen las perlas de vidrio, ¿no? Que son materiales muy resistentes, muy livianos, pero excesivamente caros. Claro, entonces no compensa. Muy bien, Arturo, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias. Sabemos que has estado bastante ocupado porque les quiero contar que Arturo también está liderando los seminarios de Latam, de Latinoamérica. Entonces, Arturo es muy activo, siempre ha sido muy activo en los diferentes capítulos, en los capítulos internacionales. Entonces, precisamente ya les he compartido en otras oportunidades y les hemos enviado correo invitándolos. En este momento se acaba este ciclo de conferencias que nosotros tenemos desde la sesional. Estamos pensando cómo podemos llegar con más conferencias, pero mientras tanto, pues también tenemos las conferencias que se están organizando a través de los capítulos de Latinoamérica. Poco a poco les estamos enviando información de las diferentes conferencias. No sé si nos quieras contar algo sobre esto, Arturo. Muchas gracias, Nancy. Pues es un esfuerzo, como tú ya lo mencionaste, de todos los capítulos latinoamericanos, sobre todo con el propósito del American Concrete Institute a nivel internacional de difundir el conocimiento, pero en esta ocasión quisimos hacerlo en español, o sea, dar acceso a toda esta información a la gente que hablamos español, ¿no? Entonces, todos los martes y jueves, de aquí hasta la segunda semana de julio, vamos a tener a diferentes expertos. Ahí manténganse nada más atentos a las invitaciones de la seccional colombiana que les estará dando la información. Gracias, Arturo. Muchas gracias nuevamente por todo tu apoyo. Muy bien, continuando, entonces, ya como les comento, se acaba aquí nuestro ciclo de conferencias virtuales que tenemos de esta manera. Mientras sacamos otro ciclo de conferencias, les quiero contar que próximamente vamos a tener un webinar sobre el nuevo ACI 318 S19. En las anteriores ocasiones, las 3 conferencias anteriores, les he comentado que estamos haciéndolo de manera presencial. Tuvimos más de 400 personas en los 2 seminarios que hicimos y pues estamos mirando cómo lo podemos llevar de manera virtual. Tenemos el código, la norma ACI 318 S19. Muchos de ustedes saben que fue lanzada el año pasado en el ACI Internacional. Y el webinar incluye la norma, un documento de más de 600 páginas a todo color. ¿Qué más tenemos? Estamos también desarrollando un webinar sobre estructuras con materiales compuestos, el FRP. Tenemos invitados a conferencistas de la CEI 440, próximamente también les estaremos contando. Y también quiero contarles que tenemos nuestras certificaciones. Para lograr unos concretos de calidad, concretos con unas determinadas prestaciones, es necesario que el personal, tanto en obra como en laboratorio, esté capacitado. Entonces, tenemos diferentes certificaciones dirigidas a ingenieros, arquitectos, supervisores, operarios de laboratorio, y también tenemos la instaladores de anclajes, que es una certificación también muy solicitada. Tenemos las siguientes certificaciones: técnicos en ensayos, tanto en agregados, 2 niveles, ensayos en campo, en concreto en estado fresco, en concreto en estado endurecido, técnicos en ensayos de concreto nivel 1 y 2, instalador de anclajes adhesivos y programas especiales de la CEI Internacional bajo solicitud. Igualmente, los invito amablemente a vincularse a la ACI Internacional. En el ACI encontramos documentos, guías, normas, ya son virtuales también, de los diferentes comités, las certificaciones, procesos. Estas certificaciones que nosotros realizamos son certificaciones de la ACI Internacional. Nosotros como seccional colombiana somos el medio para poderlas realizar. Entonces, los invito a vincularse a la ACI Internacional y también los invito a vincularse a nuestra seccional colombiana de la CI. Estos son nuestros datos de contacto y la dirección www.acicolombia.org.co y nuestro correo electrónico aci.colombia@gmail.com. Estas 4 conferencias que hemos llevado en este ciclo de conferencias, prontamente las estaremos subiendo, las subiremos en el canal. Ustedes también les hemos hecho llegar en varias oportunidades la dirección de nuestro canal, ahí podrán tenerlas para consulta.
Muchas gracias a todos y esperamos vernos prontamente.